Presenta este programa Clínica Odontológica Montevideo, Pando y Las Piedras, Fundación Salud y Baicon, Instituto de Implantología Oral. La salud nuevamente se convierte en nuestro punto de encuentro. Bienvenidos a esta media hora en la que compartiremos juntos los temas en salud que más nos interesan, como el que hemos seleccionado para abrir nuestro programa en el día de hoy con el doctor Glauco Rodríguez, quien se refiere al paro cardiorrespiratorio y a la reanimación cardiopulmonar básica en la población en general. El paro cardiorrespiratorio es la emergencia médica por excelencia, o sea, no hay nada más grave en la salud que el paro cardiorrespiratorio. Y se define fundamentalmente con tres elementos diagnósticos que son una persona que está inconsciente y que no responde a estímulos, alguien lo sacude, lo trata de despertar y el paciente no despierta. Si miramos, vemos que el paciente no respira, no tiene movimientos respiratorios, no tiene expansibilidad torácica, y si somos personal entrenado y podemos tomarle el pulso, vamos a constatar que no tiene pulso. Pero aquí un punto interesante es que un lego, que es una persona, un ciudadano que no tiene por qué estar formado en medicina, solamente con los dos primeros elementos puede hacer diagnóstico de PCR y comenzar una reanimación cardiopulmonar. O sea, un paciente inconsciente que no responde a estímulos y que no respira. Antes de pasar a lo que es la reanimación cardiopulmonar, ¿podríamos hablar de cifras en Uruguay en cuanto a este tema? Decía, en Uruguay la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares. Eso se debe fundamentalmente a la alta prevalencia de los factores de riesgo cardiovasculares, el hábito de fumar, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, el sedentarismo. Todos esos factores de riesgo lo que generan es un aumento de la probabilidad de que se generen placas de ateroma, que vendrían a ser pequeños cúmulos de lípidos que terminan tapando y obstruyendo las arterias, por lo cual la sangre que transporta los nutrientes y el oxígeno no le puede llegar a los órganos. Dependiendo de la arteria que se tape va a ser la signo-sintomatología o el cuadro clínico que va a generar. Por ejemplo, si se tapa una arteria que irriga el cerebro, se va a generar un accidente cerebrovascular. Si se tapa una arteria que irriga el corazón, como son las coronarias, va a producir un infarto, que es un sector del tejido miocárdico que se muere, y eso puede predisponer a algunos tipos de arritmias malignas que llevan al paro cardiorrespiratorio. Si hablamos de reanimación, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo actuar en un caso así? Pero principalmente, ¿cómo identificar que estamos ante un cuadro de ese tipo? Bueno, lo más importante es eso, lo que manifestábamos hoy, que podemos estar en este momento conversando y de repente una persona se desmaya, pierde el conocimiento. Nosotros tratamos de despertarlo, lo llamamos, lo estimulamos, le movemos de los hombros, lo tratamos de despertar y el paciente no despierta. O sea que es una persona inconsciente. Y si vamos a constatar que no respira, no tiene expansibilidad torácica. Si yo acerco mi oído a la boca del paciente, voy a ver que no tiene ruidos de movimientos respiratorios. Y con esos dos elementos, un lego ya estaría con posibilidades de determinar y definir que ese paciente está en paro cardiorrespiratorio y debería comenzar de manera inmediata reanimación cardiopulmonar básica, que vendría a ser el masaje cardíaco externo, que tiene que ser de buena calidad, y lo antes posible utilizar un desfibrilador externo automático. ¿Cómo se realiza esta técnica? Bueno, el masaje cardíaco externo se realiza poniendo los dos brazos uno arriba del otro de manera perpendicular sobre el precordio, sobre el tórax del paciente, a nivel sobre todo del sector bajo del esternón, y ahí se van a hacer lo que llaman las compresiones cardíacas, que tienen que tener determinadas características para que sean eficientes. Esto es, tiene que tener una frecuencia de 100 a 120 compresiones en un minuto, o sea que es bastante rápido. A su vez hay que permitir comprimir el tórax con una profundidad de unos 5 a 6 centímetros. Hay que permitir que entre compresión y compresión el tórax retome su posición neutra, porque eso va a permitir un efecto de llenado de la bomba cardíaca, que es lo que nosotros queremos lograr con el masaje. Y un concepto muy importante es que sobre todo hay que minimizar las interrupciones entre las compresiones. O sea, una vez que comenzamos a hacer masaje cardíaco externo, hay que masajear, masajear y masajear.
Glauco, ¿nuestra población está educada y preparada para asistir en un caso así? Bueno, yo como emergencista pienso que no, que falta mucho más, ¿no? Deberían generarse más políticas a nivel nacional, por ejemplo, estimular la reanimación y un día particular en el año que se dedique pura y exclusivamente para enseñar reanimación cardiopulmonar básica a toda la población. Para mí debería instruirse en todos los años de enseñanza, escuela, secundaria y nivel universitario, y también a todos los empleados públicos del Estado, por ejemplo, y algunas empresas que quisieran sumarse también al desarrollo. Porque hay que tener en cuenta que una vez que se produce el paro cardiorrespiratorio, el tiempo es vida. Y muy probablemente la diferencia entre la vida y la muerte la va a hacer la persona que tengamos al lado. Si esa persona está formada, muy probablemente nos va a poder salvar. ¿Por qué te digo esto, Ana María? Porque hay que tener en cuenta que por cada minuto que pasa en paro cardiorrespiratorio sin que nadie esté reanimando a esa víctima, hay un 10% de mortalidad. O sea que si pasan 10 minutos en paro y nadie te reanima, casi todos los pacientes van a estar muertos. Ahora hay que tener en cuenta que la medicina y los estudios demuestran con un nivel de evidencia 1A, o sea, lo más fuerte que hay en la salud, que lo que baja la mortalidad en el paro cardiorrespiratorio es el masaje cardíaco externo y la desfibrilación precoz. O sea, no son los fármacos que utilizamos nosotros cuando venimos en un móvil de avanzada, no es intubar rápido al paciente, o sea, es hacer un buen masaje cardíaco externo y lo antes posible una desfibrilación precoz. Actualmente en las empresas, se está trabajando con el desfibrilador, ¿verdad? Pero por lo que tú decís, nos falta mucho camino para recorrer para darle un uso o el uso que debería tener. Correcto, sí, yo pienso que sí, que hay que concientizar a la población de la importancia que tiene, y estos programas son fundamentales para ello, darse cuenta de eso, y de que a su vez aparte no son muchos los conceptos que hay que manejar. Hay que tener en cuenta fundamentalmente 3 conceptos, que es saber definir cuando un paciente está en paro cardiorrespiratorio, saber hacer un masaje cardíaco externo con los elementos de buena calidad que analizamos, y saber utilizar un desfibrilador externo automático, que como la palabra lo dice es automático, o sea que funciona solo. El propio instrumento le habla al usuario y le hace las indicaciones que tiene que seguir. Y con eso se está demostrado, por ejemplo, que si nosotros presenciamos un paro cardiorrespiratorio para una persona delante nuestra, lo sabemos definir, comenzamos masaje enseguida y realizamos una desfibrilación precoz, el 60 al 70% de los pacientes se van a salvar. O sea que te estoy diciendo que de una patología tan grave como es la propia emergencia médica por excelencia, que es el PCR, que cualquier persona tendría a pensar de que la mayoría se mueren, te estoy explicando que solamente con hacer masaje cardíaco externo y desfibrilación precoz, 7 de 10 se salvan. Sí, tendremos que educarnos en este tema, Glauco. Ahora, generalmente cuando nosotros pensamos en que tenemos que asistir a una persona con esta problemática, pensamos en un adulto. En el caso de que sea un niño, por ejemplo, ¿se actúa de la misma manera? Sí. Si es un niño, dependiendo por supuesto de la etapa del desarrollo del niño, puede haber algunas diferencias. Pero lo importante es que el concepto macro es el mismo. Es más, podría hasta llegar a utilizarse los mismos parches del DEA, que casi siempre son parches de adulto, podrían llegar a utilizarse con algunas salvedades particulares, pero sí, los conceptos grandes, sobre todo en el niño más cerca de la adolescencia, son las mismas. ¿Podemos de alguna forma prevenir? Sí, totalmente, por supuesto. Como todo en la salud, la prevención es fundamental, tanto a nivel macro como a nivel individual. Y la prevención aquí radica en tener hábitos de vida saludables. O sea, hacer actividad física de manera arreglada, 2 o 3 veces por semana por lo menos, tratar de tener una dieta saludable, una dieta equilibrada, realizarse controles en salud. ¿Esto qué es? O sea, no es ir al médico cuando siento algo o estoy mal, sino cuando estoy en salud. El desarrollo de la salud en el estado de salud, que es lo más importante para las poblaciones en general y para el individuo en particular. ¿Cuáles serían esos síntomas, por ejemplo, que una persona puede tener y que sea indicador de que algo no anda bien con su corazón? Y bueno, si pensamos como etiogenia del paro cardiorrespiratorio, el infarto agudo de miocardio, sobre todo vamos a sentir un dolor precordial de características opresivas, casi siempre intenso, irradiado a cuello o a miembro superior izquierdo, que puede estar acompañado de lo que nosotros denominamos un síndrome neurovegetativo, que es que el paciente tiene náuseas, vómitos, sudoración. Esas serán las manifestaciones clínicas típicas de un ANGOR, de un infarto,
que a su vez él puede terminar desencadenando una arritmia grave, que son las que pueden llevar al paro cardiorrespiratorio. Por lo cual hay que hablar que ante cualquier síntoma de esas características o mucho menores, el paciente ya debería consultar, ¿no? Y fundamentalmente también si son personas con algunos factores de riesgo, sobre todo después de determinada edad, del hombre después de los 35, de los 40, será bueno que tuvieran sus controles en salud con su cardiólogo o su médico tratante. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. En la gran mayoría de los casos, los terceros molares o muelas de juicio producen molestias, dolor o alguna patología asociada, por eso sugerimos que consulten para ver si está indicada su extracción o no. Aquí en Pando contamos con especialistas en el área de cirugía, los esperamos a una consulta sin costo. Círculo Láser cuenta con un tratamiento único en el país que permite restablecer la visión en aquellos pacientes con problemas corneales. El doctor Agustín Pisiquilo nos habla sobre el tema. El lente escleral es un lente de contacto que se apoya directamente en la esclera, en la parte blanca del ojo, y no toca directamente la córnea. Eso es muy importante para los pacientes que tienen queratoconos u otras patologías de córnea, porque directamente no le genera un efecto de irritación en esa córnea y le puede corregir los astigmatismos altos que dan estas patologías de córnea, tanto el queratocono como otro tipo de degeneraciones que afectan directamente la forma de la córnea. Y no solamente la forma, sino también que pueden incidir en la humectación del ojo, en el film lagrimal. Y estos tipos de lentes lo que hacen es recubrir todo el problema, cubren toda esa superficie irregular que queda de la córnea y permiten una hidratación constante de los ojos, ya que se colocan con suero fisiológico. ¿Eso qué ventaja tiene? La ventaja es que crea una interfase con suero fisiológico y lágrimas, y esa interfase de lágrimas es lo que permite mantener los ojos humectados todo el tiempo que se estén usando los lentes. Y esto es una gran ventaja para estos pacientes porque es lo que les genera el confort de poder usar estos lentes largas jornadas durante el día. Estamos hablando de usuarios y pacientes que tenemos de más de 16 horas seguidas que pueden utilizar estos lentes, y eso es muy difícil a veces en pacientes que tienen queratocono. No es una lente estándar, sino que se manda a hacer para cada ojo de cada paciente. Y eso es muy importante en estos pacientes, ya que tienen formas de córnea muy atípicas, muy anormales, por así decirlo. Entonces, un lente que no se mande a hacer a la medida y con las curvas de esa córnea, difícilmente tenga una buena adaptación. Este es un tratamiento o un procedimiento único en Uruguay que se hace exclusivamente aquí en Círculo Láser. Sí, nosotros como clínica oftalmológica estamos brindando el tratamiento que consiste no solo en la adaptación de los lentes, sino en toda la cobertura de lo que es el seguimiento de la patología por topografía de córnea o por otros estudios. Entonces se le da realmente un abordaje integral al paciente, no solamente por el problema, en este caso de la adaptación del lente de contacto, sino que por el respaldo posterior en el seguimiento y en las posibles reacciones que le pueda dar el lente de contacto. Entonces, sí, en estos momentos es este lugar que está brindando este servicio. Presenta este espacio Bicon, Instituto de Implantología Oral. Luciana Araujo, psicóloga de ACELU, se refiere al proyecto Saludablemente que ya está en funcionamiento en esta asociación. La idea es poder trabajar todo lo que tiene que ver con el proceso de adaptación a la enfermedad de las personas celíacas y brindar apoyo a través de ACELU. La información es fundamental y a través de ACELU se realiza con las nutricionistas estas charlas y bueno, y lo que tiene que ver con la parte emocional también, hacer la contención, porque bueno, el enfrentarse a una nueva realidad es un cambio vital, el enterarse que
que la persona tiene la enfermedad celíaca. ¿Existe una aceptación y una negación con respecto a esta enfermedad? Exactamente, porque es parte del proceso de adaptación a la nueva realidad, a la enfermedad, ¿verdad? La persona, primero, cuando tiene el contacto con el diagnóstico, puede generar un shock, ¿verdad? Porque el enfrentarse, aceptarse de esa nueva realidad, y como te decía, la negación es una de las primeras etapas, ¿no? En donde la persona en realidad trata de verse en esa situación y bueno, y emocionalmente eso genera un estrés. Pero en los casos más graves, digamos, en donde la persona no se puede adherir al tratamiento de una alimentación libre de gluten, eso puede tener consecuencias graves para la salud. Desde ACELU también lo que se promueve es la alimentación saludable, porque no es lo mismo llevar una dieta libre de gluten que una dieta saludable, ¿sí? Dieta no es hacer dieta, sino consumir los alimentos que le beneficien y mejoren la calidad de vida de la persona también. Por eso es muy importante el apoyo familiar, el apoyo social, ¿sí? Que la persona tenga a través del equipo de salud, primero que nada, de las distintas organizaciones como Ser ACELU, ¿sí? Que hacen un trabajo muy fuerte desde hace muchos años, apoyando a las personas con celiaquía. Sobre todo en las reuniones sociales, el problema que conlleva, ¿verdad?, al no poder consumir todo tipo de producto o todo tipo de alimentación, ¿verdad? Exactamente, por eso es muy importante el apoyo social que las personas celíacas tengan. Luciana, ¿es muy difícil ser celíaco en el Uruguay hoy por hoy? Bueno, por esto que te venía diciendo, el tema de poder acceder a los alimentos es algo que dificulta, ¿sí? Ya, no solamente por el costo, sino por los lugares a donde la persona pueda acudir para realizarse, en el sentido de poder compartir también y poder sentirse libre a la hora de bueno, si bien tiene esa enfermedad, ¿sí? Pero si puede adherirse a un tratamiento, estar saludable y poder acceder a estos alimentos. Por eso es muy importante cómo la persona se enfrente a ese primer diagnóstico, ¿sí? El apoyo social que tenga, y a nivel psicológico, ¿no? Trabajar en todo lo que tiene que ver con las emociones que eso puede generar y todas las patologías asociadas, ¿no? Por eso desde la Asociación de Celíacos tratamos de dar como un abordaje integral en las charlas con la nutricionista y bueno, en las ¿Y estas charlas funcionan, por ejemplo, como una guía para cuál es el camino a adoptar? Te damos las gracias por habernos acompañado. Fomentando la prevención de enfermedades, los profesionales de nuestro equipo le dejan los siguientes consejos. Es importante prestar atención a los síntomas que nuestro cuerpo emite. Es el trajín que estamos viviendo hoy día, que no nos da mucho respiro. Entonces comenzamos a acumular sensaciones que nos están desmotivando y transformando hasta nuestras emociones. Ya no podemos actuar realmente como somos, con esa simpleza. Todo es más rígido. Por esa razón, cuando al final del día, después de todas las actividades que uno tiene que realizar de la jornada laboral, es importante que nos tomemos un respiro para poder armonizar y volver a bajar las revoluciones, para encontrar el equilibrio que necesitamos para disfrutar de nuestro día a día, para disfrutar de nuestros seres queridos, hasta de nuestras mascotas si la tienen, para disfrutar de la vida. Es por eso que es importante un momento para ti, que eso no tiene precio, para que tú te sientas armonizada, en paz con todo lo que tú estás pensando, diciendo y mostrando con tu actitud. Así, de esa manera, le damos entonces un cierre al día más tranquilo y en armonía. Presenta este espacio Clínica Odontológica Montevideo, Las Piedras y Pando. Si estás pensando en un tratamiento de ortodoncia, es importante que tengas en cuenta que tenés que realizarte los estudios previos, como las radiografías, que tu boca se encuentre en salud y que luego del tratamiento concurras a todos los controles mensuales. Aquí en Pando contamos con profesionales capacitados en esta área y te invitamos a que consultes sin costo.
Hablaremos de alimentación consciente con la licenciada en nutrición, Valentina Vieitis. ¿Cómo estás, Valentina? Bien, muy bien. ¿Qué es esto de alimentación consciente? En realidad es un gran mundo que nos lleva sobre todo a un autoconocimiento. La alimentación consciente nos invita a hacer una mirada más profunda en cuál es el vínculo que tengo con la alimentación. ¿Verdad? Todos tenemos un vínculo con la alimentación, seamos conscientes o inconscientemente, ¿no? Pero en base a ese vínculo es lo que condiciona mi comportamiento también. Cuánto yo conozco de los factores que pueden estar incidiendo en la relación con el alimento. Hay muy buenos cambios en la persona, sobre todo en el vínculo con uno mismo y con el entorno. Y ahí me refiero al entorno, a los vínculos de la familia, la pareja, las amistades, las relaciones, ¿verdad? Pero también para generar un cambio que fue de mucho tiempo, de la misma forma, nuestro cuerpo también necesita un tiempo en esa nueva adaptación, en ese nuevo programa y en ese nuevo vínculo que ahora yo voy a tener con el alimento. Algunos cambios son más rápidos, otros son más lentos, y muchas veces lo que también la experiencia da es que el motivo de consulta sí es la alimentación, pero a través de la alimentación yo termino trabajando otras cosas en la persona. ¿Se entiende? Sí. Y bueno, cambiando eso, la persona mejora la relación, o sea, le saca estrés. Cuando uno adquiere buenos hábitos alimenticios, cambia el despertar, cambia la hora de despertarse, lo que nosotros decimos la famosa pachorra, ¿no? Sí, el humor. La incidencia de la alimentación no solo va en el cuerpo físico, que es bien fisiología, sino que va acá, en la calidad del pensamiento que yo estoy generando, y eso viene dado en relación a lo que como y mis emociones. Entonces, la alimentación ahí toca todas las partes de mi ser. ¿Se puede decir que podemos obtener resultados a largo plazo, ya sea en dietas o en al revés, ¿no? En déficit de alimentación? Eso es a lo que apuntamos. Ese es el interés, en que los beneficios no sean, ok, hago una dieta, bajo de peso, ¿y después qué pasa? ¿Y después qué pasa a futuro? Voy al evento, me entro la ropa y después vuelvo. Claro, no estés toda la vida a dieta, no estés toda la vida estresado en el tema. Veamos eso, trabajémoslo, porque hay que trabajar en uno, hay que ver cuál es mi sistema de creencias, cuáles fueron las costumbres que yo adquirí. Lo que incluimos en el trabajo de la alimentación consciente es una herramienta que se llama psicogenealogía, ¿tá? Psicogenealogía es el estudio del alma de la familia. Entonces, claro, cuando empezamos a trabajar con una persona y tenemos en cuenta su parte mental, su físico, lo que siente, muchas veces eso nos lleva a revisar parte de la historia familiar, porque la familia crea un contexto y crea un medio y va anclando nosotros muchas creencias en relación a la alimentación, que no es solo desde la sociedad, la familia también genera eso. Presenta este espacio Clinos, Centro de Salud Mental. Si nos referimos a los temas que afectan a nuestra salud mental e integridad física, debemos estar alertas a aquellos síntomas que nos ayudan a evitar problemas mayores, como por ejemplo tener la certeza y los conceptos bien claros si nos referimos a tristeza o depresión. La tristeza es parte de nuestro espectro de sentimientos y de emociones de la vida cotidiana. Podemos sentir tristeza frente a pequeñas frustraciones, a pequeños no logros, a desencuentros entre nuestros deseos y la realidad. En cambio, la depresión es un sentimiento y una emoción mucho más profunda, mucho más arraigada y mucho más persistente, que invade e infiltra varios aspectos de nuestra vida mental en el presente y se puede detectar exteriormente o uno sentir exteriormente, por ejemplo, desinterés, falta de ganas de hacer las cosas que habitualmente hacíamos, indiferencia hacia las cosas que nos daban placer, apatía, abulia, una tendencia y un deseo de estar más que nada acostados en la cama, que eso se llama clinofilia, una disminución de nuestro apetito, una disminución o alteración de la cantidad de las horas de sueño que tenemos, cambia la forma en que dormimos o en que despertamos, pueden haber dificultades para empezar a dormir o nos podemos despertar mucho antes en la madrugada, también puede acompañarse de la sensación de sueño permanente a lo largo del día. Eso suele ser el cuadro típico en un adulto promedio, pero en los extremos de la edad del ser humano, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en el adulto mayor, la depresión puede ser muy diferente en sus expresiones.
puede primar la irritabilidad, el enojo, el fastidio, puede predominar también la oscilación a lo largo del día de distintos estados de ánimo. Es así que la depresión se manifiesta como por un diferente tornasolado de colores que depende del prisma, en parte, de nuestra personalidad y nuestra etapa vital. ¿Y esta manifestación, doctor, es involuntaria totalmente o no? Ahí está, es muy buena tu pregunta. Sí, nosotros al asistir pacientes que están deprimidos, vemos que muchas veces de parte de un familiar viene el reclamo de, che, no, pero esforzate, tenés que salir de esta, tenés que meterle fuerza, salir adelante. Y lo que la persona que intenta, con buenas intenciones, ayudar a su familiar, ayudar a su amigo, lo que no sabe es que en verdad la depresión también orada la voluntad y orada la capacidad, lastima la capacidad que uno tiene de querer estar mejor. Por lo tanto, por más que uno quisiera estar mejor, esa mejoría es solo transitoria en la verdadera depresión. Hoy por hoy, el Servicio Nacional Integrado de Salud brinda a todos los uruguayos asistencia psicológica y asistencia psiquiátrica, dentro de la que está incluida los psicofármacos, que son una parte de todo el andamiaje de herramientas que nosotros tenemos. Es solo una parte, pero es una parte fundamental, que no se puede obviar. ¿Cómo ayudamos a estos pacientes, doctor? Bueno, sobre todo estando alertas a nuestros seres queridos, involucrándonos activamente en la vida de nuestras familias, para poder detectar cuando algo duele y cuando algo está más allá de la experiencia humana normal, ¿no? Ser sensibles sobre todo. Luego, si detectamos algo extraño, bueno, acudir a un especialista, como decía hoy, para recibir ayuda, ya sea una policlínica de asistencia primaria, un psicólogo, algún operador del Sistema Nacional Integrado de Salud. Luego, una vez hecho el diagnóstico, y eso es importante, los médicos trabajamos sobre un diagnóstico, que es el que habilita a plantear un tratamiento. Hecho el diagnóstico específico de ver en qué constelación está esta estrella de la depresión, hecho el diagnóstico, iniciar un tratamiento que se apoya en psicofármacos, que se apoya en terapia psicológica adaptada a la situación del paciente, y sorprendentemente siempre recomendamos también actividad física, ya sea actividad física intensiva en un club, ya sea ir a aprender baile, hacer caminatas, una actividad física adecuada para ese momento y la edad. Hoy por hoy, frente a un niño, un adolescente, un adulto joven deprimido, lo primero a despistar es si no hay un consumo de sustancias legales o ilegales, si no hay una enfermedad somática, un hipotiroidismo, una enfermedad autoinmune, por ejemplo. ¿Eso influye también? Eso también influye. El siguiente paso sería ver si solo han habido depresiones o han habido otros estados de ánimo que son como la contracara de la depresión, que es la exaltación. Y en ese caso cambia radicalmente el diagnóstico. Ya no sería una depresión simple, sino que sería una depresión de un trastorno bipolar, por ejemplo. También interesa saber si es la primera vez que hay una depresión o se ha repetido en la vida. Y por supuesto, pensando en los orígenes, interesa saber si es la única persona deprimida en la familia o si ha habido un padre, una madre, una abuela, un abuelo, un tío que ha padecido depresión, porque ahí puede estar el secreto muchas veces de la terapéutica y también del diagnóstico. El cuidado de nuestra salud bucal es muy importante. Mantener una boca sana nos permite evitar patologías que afectan nuestra salud. Aquí en Pando contamos con profesionales capacitados en las diferentes áreas. Te invitamos a que conozcas la clínica para una consulta y un diagnóstico sin costo. De esta manera hemos llegado muy rápidamente al final de nuestro programa. Tenga presente que puede visualizarnos y profundizar en los informes brindados en el día de hoy en nuestras redes sociales Hablemos de Salud Uruguay. Les agradecemos a ustedes por su preferencia y compañía y a los profesionales invitados por los informes brindados en el día de hoy. Recuerde, su salud siempre es lo más importante y nuestro objetivo es brindarles las herramientas que nos permiten tener una vida sana y saludable. Los esperamos la próxima semana aquí en la pantalla de su canal.